Hola, buenas, mi nombre es Fernanda López y para la clase de Turismo Aventura les voy a dar mi opinión y análisis sobre un documental llamado Zabardast. Zabardast en urdu significa maravilloso y en sí es un documental que dura aproximadamente 50 minutos y que nos retrata la travesía de un grupo de deportistas profesionales que se dirigen al corazón de Karakorum, ubicado en Pakistán, y nos muestra en estos 50 minutos todos los desafíos que deben enfrentar hasta llegar a su objetivo. Ok, como primer punto, los peligros que podemos encontrar. Primero, los objetivos, estos que están fuera del alcance del control humano. En primera instancia, el sol. A pesar que se fueron precavidos poniéndose mucho bloqueador solar en sus caras, aún así este les afectó y les quemó y les llevó quemaduras, pero se notó mucho más al final del documental. Grietas, constantemente al principio dicen que deben evitar las grietas porque estas son peligrosas para ellos y siempre intentan como evitarlas. Tormentas, esto lo retuvo como por 4 días y les jugó mucho psicológicamente. De hecho toman una decisión muy riesgosa que es aventurarse, o sea, salir de su campamento y avanzar durante la tormenta. Avalancha. Avalancha, cuando necesitan descansar, cuando lo ven prudente, porque la fatiga también es un riesgo, fatiga muscular. Intentan como descansar o poner el campamento lejos de sectores de probabilidad de avalancha. Y por último, la altura, que solamente a uno creo que se ve afectado al principio, que bueno, bromean mucho con ello, que tenía mal de altura, se sentía mal en la cabeza y tomaba ya como pastillas, como para sentirse mejor. Ok, y para los peligros subjetivos tenemos en primera instancia a Jerome con el mal de altura en el principio del documental, que es tratado de inmediato. De hecho le piden que se siente, le dan abrigo y le dan a consumir pastillas. Segundo punto, tenemos la fatiga, que es mencionada igual varias veces durante el trekking, que están como cansados y que como que, pero aún así siguen. Y esto hay un dato importante que dice Yannick, que dice que cuando decides sobrepasar ese límite, te demoras 3 veces más la distancia que ibas a recorrer, pero con fatiga. En la misma distancia te demoras 3 veces más. Increíble. Y el mismo Yannick en un momento dice estoy bloqueado mentalmente, porque dice que la dragonera como que no le funciona, o seguramente se sentía inseguro y reconoce que está bloqueado. También tenemos el salpullido al principio del documental, que dice que, o sea, es como algo que apareció de la nada y como que llaman por walkie-talkie, o sea, hablan por walkie-talkie y ellos preguntan así como, o sea, ¿qué hacemos en caso de que pase a mayores? Que la situación se vuelva mucho peor. Dicen que tienen que evacuar, pero no tienen cómo. Y por último tenemos a Thomas, que para mí fue muy admirable. En el momento en que él reconoce sus límites, están escalando ya la montaña y reconoce sus límites porque no están siendo asegurados por la cuerda. Y él decide que el riesgo es demasiado, que no quiere exponer así su vida y decide bajar la montaña por la que hizo todo el viaje. Me parece muy admirable eso. Fue una decisión muy fuerte. Y a continuación tenemos esta tabla en la que vamos a reconocer las fuentes, que son la actividad, el entorno, el equipo y el grupo humano, con los factores de riesgo y factores de seguridad, que es cómo nos enfrentamos a estos factores de riesgo. Como primer factor de riesgo tenemos la actividad, que en este caso puse la escalada y el snowboarding, que son deportes bastante extremos y en la situación a las que lo llevan son aún mayor, ya que el terreno es desconocido. Pero ellos, como factor de seguridad, son deportistas expertos, habituados en el área y con las condiciones óptimas para enfrentarse y adaptarse a las situaciones riesgosas a las que se enfrentan. Siguiente punto, el entorno. En este caso yo vi mucho más complicado lo que es la nieve y el hecho de que estén en la alta montaña, lo que significa que el terreno va a ser mucho más, va a estar congelado y va a ser difícil
de manejar o llevar. En los peores de los casos se puede deslizar y terminar de forma fatal. Pero para ello llevan el equipo necesario, además de que la nieve más niebla puede ser como muy confuso saber en qué dirección tomar. Más para ello llevan a un guía experto, un alpinista que sabe ubicarse y sabe llevarlos por el camino indicado, que es un experto en la materia y por algo es el líder. Siguiente punto, el entorno. En este caso, aunque el material no era el que subía y bajaba, aún así los llevaban, todas las cosas que ellos llevaban que necesitaban. Para esto tenían que, antes, al principio del documental, dicen que revisan varias veces lo que llevan. O sea, factor de riesgo son el material que de no estar asegurado podría correr un riesgo y ellos quedar sin implementos, sin comida. Entonces, factor de riesgo material y factor de seguridad, revisar varias veces lo que llevan y el peso que conlleva, porque igualmente si llevan un peso extra, conlleva un esfuerzo extra. Y las correas para asegurar, o sea, si están aseguradas, para volver a asegurarlas. Y por último, siguiente punto, el grupo humano. El grupo humano es un factor de riesgo, el hecho de que se estén recién conociendo, que recién formen el grupo. Pero como factor de seguridad, al ser todos deportistas profesionales, expertos, reconocen y saben la importancia de un equipo. Entonces todos se esfuerzan en tener un buen trato y en conocerse a través de las charlas, en juegos, en convivir, todo para el beneficio del grupo. Y ahora un punto donde se diferencia el momento de valor percibido y valor real es, por ejemplo, cuando están subiendo la montaña de Viacherai y en un momento pasa por debajo de una cornisa y uno de los integrantes menciona que su padre le dijo que si tenía una cornisa así, que no se pusiese por debajo. Entonces, el valor percibido es que eso en realidad ellos perciben que es peligroso, saben que es peligroso, pero aún así toman el riesgo. Luego pasan por ahí y el último que pasa, me parece, dice, oye, resulta que la cornisa se cayó, o sea, valor real. Efectivamente era peligroso, podían caer, era una caída completamente mortal a esa altura. Quiero recalcar otro momento, que por ejemplo, Thomas, en un momento, sube la montaña, creo que es la única que sube, o sea, por la que se desliza, quiero decir, y es preguntado por Elías, oye, ¿quieres bajar con cuerda? Y él responde, él como que analiza la situación. Elías y él saben que no está como muy bueno el terreno, que está como con mucho hielo, es muy deslizable y le puede ocurrir algo, puede accidentarse y puede, bueno, terminar fatal. Entonces, Thomas decide que sí, que es mucho más seguro, valor percibido, que es mucho más seguro bajar con cuerda, es bajar asegurado. Y desciende. Y en un punto, cuando ya se siente mucho más seguro y crea una base con su dragonera y tal, percibe el valor real para deslizarse por debajo, para deslizarse hacia abajo, y ahí decide como soltarse y tomar el riesgo. Eso. Ok, y entonces para concluir, voy a dar como mi opinión del documental. Y la verdad es que me gustó muchísimo, estuvo muy entretenido y toda esta travesía que significó adentrarse en un territorio desconocido donde nadie nunca antes había puesto un solo pie o una sola tabla, me parece brutal, de admirar. Muy valiente de su parte, pero ellos sabían a lo que iban y cómo iban preparados. Me crece mucho más la admiración sabiendo el esfuerzo que conlleva y la disciplina, tiempo, esfuerzo, el compromiso que hay por detrás para realizar todo este viaje, porque no es algo que vaya de un día a otro, se requiere una planificación, no es decir, oye, vamos a subir la montaña de Pakistán mañana, no, no, y esto se recalca mucho en el principio del documental donde Yannick o el grupo en general, es como que no van a partir hasta saber que llevan todo lo que necesitan y no más de lo que necesitan, porque esto al final puede conllevar un peso a la larga
que les va a afectar en su rendimiento. Y como que ellos también se burlaban del líder, que decían que él se enojaba ante estas pequeñas nimiedieces, pequeñeces, quiero decir. Entonces, como brutal. Otra cosa, a mi percepción hay muchos momentos en los que el riesgo sí es crítico, como por ejemplo cuando al chico le da el sarpullido y si hubiese pasado a mayores y si, no sé, le hubiese afectado la respiración, por así, y tenían que evacuarlo, ellos sabían que no podían, entonces apostaron porque no iba a pasar a mayores, que la situación estaba controlada y que podían continuar. Entonces, como que ellos se hacen la evaluación y a mi percepción eso fue muy osado de su parte. Hay varios momentos que deciden tomar el riesgo, como cuando caminan en la noche, cuando pasan 4 días en tormenta, resguardados de la tormenta, y ya les afecta mucho estar tanto tiempo encerrados, y deciden continuar mientras la tormenta seguía. Es como brutal. Hay muchos momentos en los que sus vidas están en riesgo y aún así continúan. Y por último, ya es como el que organiza todo esto, que es Thomas, que realiza una acción, como ya había dicho, muy admirable de su parte, que es cuando están subiendo la montaña, el objetivo es esa imagen que vio en la biblioteca, en el libro de la biblioteca, y por la que decidió impulsar todo este viaje. Y él está subiendo y dice que decide que no es seguro hacerlo de la forma en la que están haciendo, que me parece que es como sin cuerdas, están sin aseguramiento, y decide que no vale la pena arriesgar de esa forma su vida, y baja como que renuncia al objetivo por lo que iba. Es como brutal, o sea, ciertamente después los compañeros notan como su frustración y sus ánimos decaen, pero igual si hubiese pasado algo realmente hubiese sido de los pocos que hubiese salido con vida, hubiese salido bien, en caso de que hubiesen más sobrevivientes. Por suerte, nada de esto pasó y todo resultó muy bien. Como repito, me gustó mucho el documental, sabiendo y valorando todo lo que conllevaba. Así que eso, muchas gracias.